diseñarlo. En unos instantes, en redes. Mientras Europa vive en guerra. Se ha iniciado una revolución sin precedentes para reparar los efectos de las enfermedades, de las lesiones traumáticas o del envejecimiento. Y durante miles de años nos ocupábamos de esto mediante plantas medicinales. Hace unos 100 años empezamos a utilizar fármacos que producimos en los laboratorios, sintéticos. Y a partir de ahora vamos a utilizar sustancias humanas, como los genes o las células madre, para cuidar del cuerpo y rediseñarlo. Los máximos responsables del funcionamiento de nuestras células son los genes y las proteínas. Y los avances en el conocimiento de estas moléculas maravillosas está dando lugar al nacimiento de una auténtica revolución en medicina. Los genes son en biología lo que los átomos en física, la parte más pequeña con entidad propia y una función concreta. Y esta función consiste en dar las instrucciones precisas para la construcción de las proteínas. Ellas son las partes activas. Cualquier cosa que haga una célula, reproducirse, moverse, contactar con otras células, etc., lo hacen las proteínas. Y sus acciones son las que permiten el crecimiento y funcionamiento de nuestro cuerpo. Cuando nos miramos en un espejo, lo que vemos es el resultado de la acción colectiva de todas las proteínas que nos componen. Somos una manifestación de estas diminutas y trabajadoras moléculas. La nueva medicina se basa en conocer los genes y proteínas que controlan el comportamiento de las células, en qué partes del cuerpo se usa cada uno de ellos, qué hacen y en qué magnitud, y los cambios que padecen cuando se pasa de la salud a la enfermedad. Esto es en realidad anatomía, fisiología y patología, es decir, el estudio clásico en medicina, pero en el que hemos bajado un nivel. De las células enteras pasamos a los componentes que las controlan. La idea es obtener estos componentes, producirlos en grandes cantidades y utilizarlos como medicinas. O utilizar su actividad para diseñar una estrategia curativa. En definitiva, utilizar la habilidad intrínseca de nuestro cuerpo en construirse a él mismo, en mantenerse vivo y en autorrepararse. De hecho, no es una idea nueva. La insulina que se inyecta en los diabéticos es una proteína humana que se toma para suplir a la insulina propia que no funciona. Lo que será una revolución será la generalización de esta forma de curar. Y es que conocer genes y proteínas era hasta hace muy poco una tarea muy difícil, pero con el nacimiento de la genómica y proteómica, el ritmo de investigación es ahora mucho mayor. El punto flaco, sin embargo, parece que está en aplicar esta gran cantidad de conocimiento teórico a la obtención palpable de medicinas. Este paso continúa siendo lento. Y es el espacio en el que se están haciendo un hueco importante las empresas privadas, como la que lidera nuestro invitado de hoy, William Hasseltine. William Hasseltine ha estado ligado al proyecto Genoma Humano a lo largo de la última década. Es el fundador de la empresa de biotecnología Human Genome Sciences, dedicada a diseñar nuevos fármacos a partir de información genética. ¿No has sentido nunca una especie de frustración? Estoy pensando en que cuando acabamos de secuenciar el genoma, pensábamos que, bueno, oye, prácticamente teníamos el secreto de la vida. Y luego tú y otros especialistas aparecisteis diciendo que esto en efecto era muy importante, pero que ahora necesitábamos conocer las proteínas. Y las proteínas son mucho menos estáticas y se mueven mucho más y son más flexibles y complejas y mucho más numerosas. ¿Has sentido frustración o sientes que es otra apertura maravillosa hacia el futuro? Siento las dos cosas. Es lógico pensar que el genoma humano sea un logro maravilloso de la humanidad. Un conocimiento que ahora todos podemos compartir. De todas formas, lo interesante es que no solo es un modelo humano actual, nos explica también nuestro pasado. Y ahora podremos analizar en gran detalle la historia. Podremos retroceder de 3 a 4.000 millones de años en la historia, porque nuestro ADN es un fósil vivo.
Este ADN que está en tu interior y en el mío, y que ahora podemos leer y almacenar en los ordenadores, es un texto que existe de forma mutable y cambiante desde hace unos 4.000 millones de años. El ADN es una molécula inmortal, se ha mantenido siempre, sin ninguna interrupción. Ese es un concepto maravilloso, una realidad maravillosa. Ya estaba allí hace 4.000 millones de años. Esa es la esencia de la vida, la capacidad de reproducirse. Cuando miramos un paisaje y vemos ese maravilloso paisaje cubierto de hierba, con árboles y flores, y vemos las rocas debajo, nos puede parecer que lo que es permanente es la roca y lo perecedero es el árbol. Pero esto es un error, porque el tiempo desgastará la roca, pero no destruirá la vida. La vida existe desde hace más de 3.500 millones de años, mientras que las rocas no duran todo ese tiempo. Ahora bien, ¿dónde está la frustración de la que hablabas antes? La frustración está en poseer estas claves y no ser todavía capaces de aplicarlas para resolver problemas farmacológicamente. Pero por lo menos ahora sabemos que no hay un solo problema de salud de los seres humanos que no podamos resolver en última instancia. Antes de tener esa información, no podíamos decirlo. ¿Y qué es en realidad una enfermedad del ser humano? ¿Qué es una enfermedad? ¿Es un fallo en el mecanismo de las proteínas o un envejecimiento? Oye, ¿qué es? Yo diría que hay dos categorías básicas de enfermedad o tres. La primera es la infección. Se da cuando los genes de algún otro organismo interactúan con los nuestros y distorsionan su funcionamiento. Esto trae como resultado la muerte de células, la muerte de tejidos y la distorsión en el funcionamiento de los órganos. La segunda categoría es intrínseca. Algo empieza a ir mal en nuestro propio cuerpo, con independencia de cualquier fuerza exterior. Puede ser algo heredado, y así es a menudo. Y la tercera categoría es la edad. Hoy estamos redefiniendo la noción de edad. En cierta manera se trata de un conjunto de enfermedades tratables. La nueva medicina busca restaurar en el cuerpo la salud normal de la juventud a través de la aplicación y conocimiento de genes, proteínas, nuestras propias sustancias. Y esto es lo que esperamos de esta nueva medicina. Es decir, que en vez de sentirme frustrado, creo que estamos en un nuevo mundo lleno de oportunidades. O sea que probablemente se podría decir que para luchar contra la enfermedad o incluso los traumas o el envejecimiento, los humanos utilizaron primero las plantas, luego utilizaron sustancias químicas y ahora van a utilizar las sustancias propias. Es una progresión muy lógica. Y te has dejado que no solo se utilizan las plantas, sino que también se usa el soporte mecánico, como las piernas de madera o las dentaduras postizas. La nueva medicina no solo estará confinada a las partes humanas, habrá una fusión con el mundo material, porque las revoluciones principales que se están produciendo son dos. Una, que es la de la que hemos hablado, es la revolución biológica, pero al mismo tiempo hay una revolución en la ciencia de la materia, la revolución nanotecnológica. Es decir, que donde solíamos usar cabestrillos, ahora usaremos nanotecnología. ¿Y esto es algo de un futuro lejano? No, porque hoy mismo ya hay gente que lleva nanoimplantes en la retina para poder ver. O en el cerebro para ayudarles a mover el cursor en una pantalla de televisión por medio del pensamiento. La medicina regenerativa del futuro, tal como yo la veo, usa los componentes humanos, nuestros genes, nuestras proteínas y nuestras células y les añade nanomateriales si son necesarios. Los piratas de antaño rehusarían de sus garfios y patas de palo en la actualidad. Las rústicas prótesis de madera o metal han evolucionado para generar verdaderas estructuras inteligentes. Brazos y piernas artificiales están hoy dotados de articulaciones y por tanto de movimiento. Válvulas capaces de abrirse y cerrarse 35 millones de veces por año son implantadas en pacientes con insuficiencia cardíaca. En definitiva, numerosos artilugios sustituyen funciones mecánicas ya perdidas o deterioradas en nuestro cuerpo.
La reciente confluencia de la neurociencia y la robótica ha abierto nuevos horizontes y la incursión de microchips en el cerebro y la estimulación neuronal ya forman parte de nuestra era. 8 pacientes totalmente ciegos han logrado recuperar la vista mediante unos anteojos dotados de una cámara digital, un ordenador externo y unos electrodos implantados en la corteza cerebral. Las imágenes captadas por la cámara son transferidas al ordenador. Esta información es procesada y enviada a la neuroprótesis que la introduce en el sistema nervioso encargado de la visión. Asimismo, ya existen elaborados microchips que transforman la luz o las señales acústicas en impulsos eléctricos. Estos microchips están dotados de numerosos electrodos capaces de estimular el nervio óptico y acústico, devolviendo la vista y el oído a pacientes con trastornos visuales y auditivos. Algunos enfermos de Parkinson pueden hoy detener su continuo temblor simplemente apretando un botón. La introducción de una prótesis cerebral permite lesionar las neuronas hiperactivas causantes de esta patología. La memoria también parece que será manipulable con neuroprótesis. Científicos experimentan en ratas el primer microchip que simula la actividad de una región cerebral, el hipocampo, encargado de la memoria y las emociones. Este dispositivo podría remediar el Alzheimer y augura un futuro incierto. La conducta e inteligencia quizás dejen de ser virtudes naturales y se conviertan en parámetros alterables artificialmente. Genéticamente, el hombre no ha sufrido cambios desde hace unos 50.000 años. Sin embargo, es indudable que avances en el sector protésico nos empujan a una evolución artificial, cuyo resultado es dudoso. Hombre o máquina. La línea divisoria será cada vez más difusa. William, cuando miras a una proteína o un grupo de genes, genes que expresan un determinado tipo de comportamiento, y constatas la complicación. Ahora mismo decías que las proteínas pueden adoptar formas muy diferentes y que también cambian según lo que están haciendo o en el medio en que estén actuando o viviendo. ¿Cómo demonios podemos llegar? Ya sé que hace mucho tiempo, 3.000 millones de años, pero nos hemos preguntado cómo es posible que una cosa así tan diminuta y tan compleja al mismo tiempo se desarrolle. Bueno, una cosa fantástica que ahora podemos hacer es empezar a reproducir la evolución en nuestros tubos de ensayo, en los laboratorios. Estamos creando lo que se llama biología sintética, por medio de la cual estamos empezando a crear estructuras nuevas capaces de copiarse a sí mismas. El primer paso de estos nanomateriales es crear estructuras que sean capaces de montarse por sí mismas, que puedan construir cosas parecidas a ellas mismas y puedan adquirir formas complejas con estructuras muy parecidas a las proteínas. El siguiente paso, en el que ahora se está empezando a trabajar, es crear una sustancia semejante al ADN que pueda informar a esas moléculas. Y darle las instrucciones. Y dar las instrucciones. Y el siguiente paso es poner a ambas en un envoltorio que permita al sistema entero reproducirse a sí mismo. También esto va a ser posible en los próximos 50, 100 años. Y entonces seremos capaces de crear nosotros mismos una forma de vida completamente nueva. Uno de los grandes hitos del siglo XXI será la creación de vida en el laboratorio. Los primeros pasos para ello ya se están dando. Son necesarios 3 elementos básicos. En primer lugar, las pequeñas unidades que dan lugar al esqueleto de las moléculas. En segundo lugar, han de haber unas instrucciones que permitan que las piezas se ensamblen unas con otras de la manera adecuada, dando lugar a los compuestos que formarán la unidad celular. Y por último, el sistema debe estar en un ambiente que permita la reproducción y creación de nuevas unidades. A pesar de la aparente complejidad del proceso, ya es una realidad la creación de protocélulas sintéticas.
De momento se ha logrado crear una vesícula cuyas paredes provienen de grasas de la clara de un huevo. El líquido que contiene ha sido extraído de una bacteria. Por si fuera poco, se le ha añadido a la célula genes de una medusa fluorescencia que, al dar lugar a las proteínas correspondientes, le dan a la vesícula esta propiedad. Otros genes son incluidos también, esta vez provenientes de una bacteria que permiten que se creen poros en las paredes celulares, posibilitando el intercambio de sustancias con el medio. Es la primera célula Frankenstein de la historia y es capaz de vivir durante varias horas. El perfeccionamiento de este proceso podría dar lugar, en un futuro próximo, a seres creados según nuestras necesidades, aprovechando determinadas características de algunos organismos naturales. Sería algo así como crear bichos a la carta, capaces de generar energía, eliminar contaminación o producir combustibles. La recombinación de sus ADNs podría resultar en la creación de nuevos seres vivos. El campo de la medicina también se puede aprovechar de estos avances. Algunos científicos ya han fabricado un virus alterado que se adosa al HIV y anula su capacidad de generar el SIDA. Las pruebas en animales comenzarán a realizarse este año. También se planea la creación de células capaces de contar y detectar el número de divisiones de las células tumorales y otras capaces de limpiar las paredes de las arterias, bacterias productoras de fármacos o proteínas y glóbulos blancos más potentes contra las infecciones. Las posibilidades son infinitas. Sin embargo, pasarán años antes de que estas predicciones puedan llevarse a la práctica. Ahora mismo estamos en el nacimiento de una nueva disciplina, la biología sintética. Hoy, cuando vamos al médico, miden el nivel de colesterol, la tensión de la sangre, y yo qué sé, pero según lo que tú dices, me imagino que en el futuro, aunque se tomen en consideración también estas cosas, probablemente los médicos observarán otros parámetros, ¿no? Los niveles de proteínas. Observarán claramente otras cosas. Para ti, el test será muy sencillo. Con un palito de algodón tomarán una muestra de tu boca y te sacarán una gota de sangre. Pero en el otro extremo, el análisis posterior será muy diferente y complejo. Por un lado, es probable que dentro de ciencia completa de tu ADN por $1000. Se está haciendo un esfuerzo muy grande, llamado el genoma de $1000. No es que tengas que pagar por él, pero esto es lo que costará. Y con él tendrás para siempre tu historial genético completo. De manera que cada vez que se haga un descubrimiento genético podrás ir y preguntar, ¿qué enfermedad puedo coger? El historial estará ahí como referencia permanente. No se tendrá que volver para tener un test de diagnosis para poder saber lo que puede pasar. Por otra parte, en la misma gota de sangre habrá un perfil de lo que está sucediendo realmente en tu cuerpo en este momento. Lo mismo que se tiene hoy respecto a un solo factor que es el colesterol. Ahora tendremos quizá 10 millones de puntos de referencia y habrá bases de datos en las que se compararán tus 10 millones de puntos de referencia con los 10 millones de puntos de referencia de varios millones de personas. Así se obtendrá una lectura muy precisa de lo que está sucediendo ahora y de lo que indica respecto al futuro. O sea que los médicos del futuro, y luego me dirás cuán lejos está este futuro, probablemente me dirán, oye, no estás enfermo, pero a menos que hagas eso y aquello, estarás enfermo. Correcto, la nueva medicina va a ser muy diferente y será una nueva experiencia para el paciente. Los pacientes acudirán estando sanos, no cuando están enfermos. Y el objetivo de esta medicina es mantenernos sanos para que nunca enfermemos. Esa será la tarea de los médicos. Se trata de un papel muy diferente que exigirá una nueva formación para incorporar estas nuevas técnicas. Y no estamos hablando de dentro de 200 años, ¿no? Estamos hablando de algo que tú ya podrás experimentar en un plazo de 5 a 10 años. Y las cosas irán cambiando. Pero es difícil. Pero la gente se da cuenta de eso, los médicos. La gente tiene miedo. Todo el mundo tiene miedo del cambio. Y este es un cambio enorme para la gente y se producirá de forma desigual, como se producen todos los cambios. Primero se concentrará en algunos lugares y desde allí se difundirá, pero el cambio tendrá lugar, se producirá.
y todos nosotros lo experimentaremos en nuestra vida. No sé si es un rumor únicamente, pero he leído en algún sitio que estabas a punto de abandonar el puesto de director de la compañía que creaste, la Human Genome. Es verdad, y hace unas 6 semanas. Pero no te vas a retirar, ¿no? No, lo que he hecho ha sido resituarme en la empresa. Pero el lugar en que me he colocado es extremadamente interesante. Creo que comprendo muchas de las cosas que no funcionan, y lo que voy a hacer ahora es intentar crear nuevas estructuras para hacer que el conocimiento nuevo revierta rápidamente en beneficio del paciente. Y esto quiere decir desmontar el proceso e integrarlo no solo en el mundo desarrollado, sino también en el mundo en vías de desarrollo. Y aquí es donde voy a dirigir ahora mis esfuerzos, a reestructurar, de hacer lo mismo que hicimos para los descubrimientos en genética, pero para el desarrollo de nuevos fármacos, y poder reducir el tiempo, el coste, y para aumentar drásticamente el acceso a ellos. Es curioso porque oí que decías en algún sitio que había un momento en que se estaba invirtiendo demasiado dinero en la investigación básica para fármacos contra el HIV, por ejemplo, hasta el punto de que estábamos saturando este mercado y que, sin embargo, a nivel práctico no se hacía lo suficiente. No estoy en contra de invertir en la investigación básica. Es en ella donde empecé y me ha tratado muy bien y siempre me tratará. Pero las estructuras que conectan la investigación básica con su aplicación están rotas. Pero, William, me estás hablando de empresas virtuales que den a conocer ese conocimiento. Quiero decir, muy bien, esto suena bonito, pero no es fácil, ¿no? No, no es fácil. Y cuando en el pasado dije, obtengamos primero los genes humanos y luego veamos cómo funcionan, la gente pensó que era una locura. Lo que se necesita es un ejemplo concreto de éxito. Human Genome Science proporcionó esto para las comunidades científica, farmacéutica y biotecnológica. Espero que ahora, al traspasar este nuevo umbral, en mi carrera proporcionaré varios ejemplos concretos para que la gente pueda decir, sí, funciona, y para que entonces se extienda. Los científicos tienen grandes esperanzas en encontrar en el mar remedios que curen algunas de las enfermedades humanas. Uno de los primeros pasos lo acaba de dar un equipo de científicos de San Diego que ha conseguido identificar un gen que fabrica un producto antitumoral que se encuentra en una bacteria marina. Las sustancias que combaten los tumores se llaman brioestatinas y se han localizado en unas bacterias que viven en simbiosis con unas algas que se encuentran en los fondos marinos. Los responsables del descubrimiento son un grupo de científicos del Instituto Oceanográfico de San Diego, California. Sin embargo, de momento es difícil explotarlas en cantidades industriales, ya que para ello sería necesario extraer grandes volúmenes de algas del mar, lo que causaría daños medioambientales irreversibles. El gen bacteriano que produce las brioestatinas tiene una capacidad sanadora muy potente, ya que es capaz de hacer que las células malignas del tumor vuelvan a comportarse normalmente y dejen de reproducirse de forma incontrolada. En 4 años, todos los juzgados de España contarán con un sistema informático que facilitará y agilizará la labor de la justicia. Se trata de un programa que permitirá comunicar una sentencia o un dictamen de forma rápida y tan segura como en la actualidad. Los típicos sumarios y carpetas que se amontonan en los juzgados muy pronto pasarán a la historia. A partir de este mismo año, los juzgados españoles empezarán a incorporar paulatinamente un programa informático que agilizará los trámites burocráticos que hoy en día se gestionan en los tribunales. De momento, la nueva tecnología, bautizada con el nombre de LexNet, se está probando en León, donde ya se han realizado más de 22.000 notificaciones vía telemática. El sistema también se implantará a partir de este mes en Palma de Mallorca, Zaragoza, La Coruña y Burgos. Sin duda se trata de una herramienta que agilizará la justicia. Sin ir más lejos, los procuradores gestionan cada año más de 75 millones de notificaciones. El sistema estará implantado en todos los juzgados de España antes del año 2009. Que no es bueno ponerse nervioso lo sabe todo el mundo. Lo que ocurre es que ahora se acaba de demostrar científicamente. Un estudio asegura que padecer estrés psicológico provoca 10 años de envejecimiento celular adicional.
Este envejecimiento no repercute en el aspecto físico, sino en la longitud de los telómeros de los cromosomas. La investigación se ha llevado a cabo en un grupo de mujeres premenopáusicas con niveles altos y bajos de estrés. Tras realizar un exhaustivo seguimiento, las voluntarias con altos niveles de estrés presentaban telómeros más cortos, lo que equivale a más de una década de envejecimiento en comparación con el grupo de féminas con un nivel bajo de estrés. Los telómeros, las estructuras proteicas de ADN que se encuentran en el final de los cromosomas y que son responsables de la estabilidad genética, tienen un importante papel en el deterioro celular. El estrés es una de las causas del envejecimiento prematuro, pero hasta el momento se desconocen los mecanismos que lo desencadenan. Los expertos de la NASA están de acuerdo y han otorgado al asteroide 2004 MN4 la categoría de máxima peligrosidad. Este cuerpo celeste, recientemente identificado, pasará muy cerca de la Tierra el 13 de abril del año 2029. Se trata del asteroide que más cerca pasará de la superficie terrestre en los próximos años, por lo que los técnicos de la NASA siguen su evolución con máxima atención. La probabilidad de que el cuerpo de 400 metros de diámetro choque contra la Tierra es de 1 sobre 300, una cifra muy alta si se compara con las que habitualmente barajan los astrónomos, por lo que los responsables de la NASA han decidido hacerle un exhaustivo seguimiento. Lo más destacable de este asteroide, que fue descubierto hace apenas 6 meses, es su gran tamaño. Los últimos cálculos realizados tras estudiar su órbita indican que el asteroide pasará a 780.000 kilómetros de la Tierra en el año 2029. He de preguntarle si mató usted a esa mujer. Yo no lo hice. Ese chico no es culpable. Vamos, por favor. Hemos perdido. Lo siento. La justicia ha dicho su última palabra. Esta noche ejecutarán a ese hombre. El tiempo se agota. ¿Ahora encuentras contradicciones? Tengo una corazonada. No sirve de nada, y ni menos el día de la ejecución. Clint Eastwood. ¿Dónde ha estado todo este tiempo? ¿Dónde tiene su corazón? ¿No cree que esa gente ya sufre bastante? Ejecución inminente. El próximo domingo por la noche en la primera, la película de la semana. Fiat te presenta el nuevo estilo. Estos microorganismos se adueñaron pronto del planeta. Aprendieron a fermentar azúcares para alimentarse. Las bacterias se multiplicaron y, como resultado, las reservas de azúcares empezaron a escasear. La vida primitiva afrontaba hace ya 3.500 millones de años la primera crisis energética. Obligados por el hambre, algunos de estos diminutos habitantes se vistieron de químicos e inventaron la fotosíntesis. La energía ya no era un problema. La luz del sol sustentaba la vida. Con la fotosíntesis y de la mano de las cianobacterias llegó el primer desastre medioambiental. Estos microorganismos empleaban la luz solar para descomponer el agua. Como si de fábrica se tratara, asimilaban el hidrógeno y emitían por sus chimeneas grandes cantidades de un gas tóxico para la vida del momento, el oxígeno. Fruto de lazos y pactos, las bacterias emplearon la simbiosis para fundirse en una célula de mayor complejidad, cuyo contenido genético quedaba encapsulado en un núcleo. Nacía así, hace unos 1.700 millones de años, la célula eucariota y el reino protoctista. Con los protoctistas emergió la muerte programada, el género y el sexo. Los registros fósiles datan la aparición de los primeros animales en tan solo 600 millones de años. 100 millones de años después, plantas y hongos se asomaban en el reino de los vivos. Leones, sauces y mohos, todos ellos están formados por células eucariotas. Bacterias y protoctistas les confiaron las rutas bioquímicas para la vida. Así, formas tan complejas como el ojo de un insecto o el cerebro humano pudieron evolucionar en poco tiempo. El hombre ha relegado a las bacterias a un segundo plano, pero solo ellas fueron testigos y cómplices de la evolución de la vida desde el principio. Y hasta el día de hoy, esconden el secreto más buscado por el hombre, el origen de la vida. Lynn Margulis
Es profesora del Departamento de Geociencias en la Universidad de Massachusetts. Figura mundial en el campo de la biología. Su contribución ha sido determinante para esclarecer los mecanismos evolutivos que han gobernado la vida. Llevamos, Lynn, unos miles de años preguntándonos qué es la vida. Sí. Y si nuestra audiencia no se entera hoy, hablando, conversando contigo de lo que es la vida, no se enterará nunca. Es muy probable que no se entera nunca, porque es una pregunta que se tiene que contestar en palabras. Y como la vida es algo que es más allá que cualquier palabra, claro, es difícil. Pero cosa que a mí me parece, una definición puede ser que es la materia, porque la vida seguramente es materia, hecho de carbono, hidrógeno, etc. Materia que viene de estrellas. De supernovas. Sí, supernovas originan los elementos, pero no es mucho más allá que elementos. Y es flujo de energía, como hemos dicho. La vida está siempre creciendo y está haciendo este metabolismo, cambios químicos. No existe. Mucha gente piensa que la vida es nada más una receta. Tienes agua, aminoácidos, minerales, etc. Hacen la mezcla y sale la vida. Y eso es la idea de la Biblia. Es la idea mitológica, de nuestra mitología y de mitología de muchos grupos. En uno de tus libros, ¿En ¿Qué es la vida? Yo se lo recomiendo a toda mi audiencia, aunque ya tenga unos años ahora este libro, pero hay una cosa que dices, no sé muy bien si la vida es una materia envuelta en energía o si es energía inmersa en un caldo de materia, ¿no? Es la misma a la vez. Lo que decimos que la vida es materia que puede escoger, porque tiene este sentido de tener algo dentro, porque no puede parar. La vida ha empezado, pensamos, por lo menos hace 3.000 millones de años, y hay evidencia directa. Hay evidencia de 3 tipos y podemos hablar de eso. Sí. Pero la vida no dice cuándo entra la vida en un bebé, en un niño, y la verdad es no ha salido nunca. Es decir, la vida es continua, es un fenómeno termodinámico, pero es fenómeno que nunca ha parado desde el momento que ha empezado. Parece un fenómeno físico. Y vamos a escuchar... Es físico. Vamos a escuchar un segundo a tu hijo Dorian Sagan, cuando nos habla de esta concepción física de la vida. Desde el punto de vista de la física, yo diría que la principal característica de la vida es que no está en equilibrio termodinámico. No es como la materia inerte, es la misma materia, pero con un cierto movimiento interno, que aprovecha energía del medio y que genera unos desechos. Lo que intenta hacer es captar suficiente energía y alimentos a través de la respiración y la alimentación, al tiempo que se libera de desechos para poder mantenerse en un estado diferente, fuera del equilibrio termodinámico al que llamamos la vida. Y así romper de alguna manera o resistirse al segundo principio de la termodinámica. ¿Podría ser esta otra característica de la vida? Sabemos que la segunda ley de la termodinámica dice que todo tiende al desorden. Sí, bueno, durante mucho tiempo se ha hablado de esta segunda ley y se ha contrastado con la vida. Ya que la segunda ley dice, simplificando mucho, que todo tiende al desorden y a la desorganización, mientras que la vida parece tan compleja y organizada. Es decir, que en una primera impresión sí parece que hay una contradicción, pero en realidad no la hay. La vida también es un fenómeno energético y sigue las mismas leyes. La gran característica de la vida es que está basada en un sistema de información genética que permite a las propiedades termodinámicas de la vida existir durante más tiempo de lo que debería si no tuviera la propiedad de copiar las moléculas y reproducir su forma en las siguientes generaciones. Cuando se siente deseo hacia algún alimento,
cuando se come, cuando se respira y se bebe, se está manteniendo el sistema termodinámico alejado del equilibrio. Es decir, que las leyes que hay detrás de los fenómenos físicos en nuestro entorno, como un huracán, son las mismas que hay detrás de la vida. Aceptar esto fue una nueva revolución, ¿no? No solo la Tierra dejó de ser el centro del universo y tampoco somos especiales comparados con el resto de los animales, y no solo nuestros átomos son los mismos que los del mundo inorgánico, sino que también las leyes de la física son las mismas. Sí, y si Darwin nos rebajó de ángeles a monos, de la misma manera la termodinámica nos relaciona a nivel energético con otros sistemas naturales del universo. Creo que esta es una gran revolución y fue posible en cuanto las personas empezaron a entender que están relacionadas con sistemas cíclicos naturales. En relación con esto, el concepto de identidad, el yo, no es tan cerrado y bien definido. No, y el yo está fundamentalmente abierto, no somos abstracciones platónicas. Cuando ves por la noche el cielo y ves estrellas que están a millones de años luz de distancia, te sientes como si tuvieras un ego encapsulado en tu piel, pero de alguna manera esto puede considerarse como una ilusión. Estás interrelacionado con todo. Además, tú eres un microecosistema, eres una comunidad. Te sientes como una persona individual porque tu cerebro y tu percepción te agrupan en un paquete fácil, como un programa de software que opera en tu ordenador. Y cuando lo enciendes, el sistema operativo y el software hacen que parezca que todo es una unidad, pero en realidad cuando se abre hay infinidad de diferentes partes. Al igual que ocurre a nuestra escala, en el interior de todo organismo vivo, cualquier movimiento, cualquier cambio, requiere de energía para llevarse a cabo. El metabolismo es la manera de conseguirla. Los seres vivos podemos tomar la energía del exterior, ya sea la del sol, como la que está almacenada en otros organismos, y hacerla nuestra. Y todo para construir estructuras cada vez más complejas, luchando contra la tendencia natural del universo, que es el desorden, el caos. En medio de toda esta actividad, podemos hacernos una pregunta. ¿Quiénes somos? Si nos miramos al espejo encontraremos una respuesta fácil, pero ¿realmente somos un ser individual, único y permanente? ¿Somos los mismos que hace 10 años? Teniendo en cuenta lo que nos dice la biología, podemos afirmar que no somos los mismos. Cada 10 años se regeneran todas las células de nuestro cuerpo. Cambiamos la piel, los órganos, las arterias, los huesos. Tradicionalmente solo las neuronas eran consideradas duraderas, pero en los últimos años parece que incluso estas tienen la capacidad de ser sustituidas por otras. Y si las neuronas pueden cambiar, también lo pueden hacer las conexiones que se establecen entre ellas, y los pensamientos, y las ideas. ¿Siempre somos los mismos? No, en absoluto. En realidad, gracias al metabolismo incesante vivimos. Mientras que la muerte de un organismo humano es una tragedia, la muerte permanente de la mitad de sus células es esencial para su existencia. Y es que la máxima, renovarse o morir, resulta una gran verdad cuando se refiere a la biología. Cuando tú hablas de que en la historia de la evolución hay más cooperación que competencia, que agresión, sí, son que palabras que nunca utilizo. Es la manera de expresar. Quiero sí. decir, mi ejemplo es muy... bueno, la vida es diversa en el sentido que desperdicios de una forma de vida, como orina, que está lleno de nitrógeno. Ese nitrógeno es comida para el siguiente. Entonces, no hablo de competencia ni cooperación porque no tiene sentido. Por ejemplo, cuando tú haces como nosotros, como todo el mundo, cuando hacemos orina, estamos pensando que estamos ayudando a este bicho que está utilizando la orina. No. Haces una presión de selección en el sentido darwiniana en un ser vivo que puede comer tu orina. Entonces, no es competencia ni colaboración. Es sintrofía en el sentido que es metabolismo de dos seres vivos diferentes a la vez. Entonces, prefiero hablar de eso, porque es al base. Tú hablas muy bien de eso, en una cosa que a nuestra audiencia le ayudará mucho a entender cuáles son los antecedentes de la primera célula de verdad, de la primera célula
vegetal. Vamos a explicar del principio. Tenemos dos tipos de vida, nada más, dos tipos. Uno son bacterias y otros son hechos de bacterias de diferentes tipos. Los primeros que son bacterias son células, hechas de células, todo hecho de células. Células que no tienen, que carecen núcleos. Y todos los otros, como nosotros, están hechos de células con núcleos. Entonces, cuando explico esta historia, estamos hablando del segundo paso, es decir, de células con núcleos. Pero empezamos con una bacteria que ya puede nadar y busca energía y comida. Puede nadar, pero para esta bacteria, la atmósfera que está llenando de oxígeno es venenoso. Y un hecho que mucha gente no sabe, que oxígeno hoy en día es venenoso. Cada ser vivo tiene que estar en la cantidad de oxígeno que puede manejar. Por ejemplo, con la gente, cuando el oxígeno está demasiado alto, la retina empieza a salir del ojo y quema. Entonces, en esta época, este organismo no pudiera respirar oxígeno. No respirar nada, pero no pudiera ni sobrevivir nada de oxígeno. Es anaeróbico, totalmente. Uniones, fusiones, colaboraciones, en realidad no son prácticas surgidas de la nueva economía. Las primeras fusiones entre entes autónomos se produjeron hace más de 2.000 millones de años y fueron la clave para la evolución de la complejidad de la vida actual. Drama vital en 3 actos, de cómo 4 bacterias autónomas se fusionaron y crearon la futura célula vegetal. Acto primero. El bólido microbiano, la espiroqueta, circula contorsionándose a vertiginosa velocidad y colisiona con una arqueobacteria. Es la primera fusión. Con el tiempo y el éxito de la simbiosis, se desarrollará una célula nadadora con núcleo, donde queda encerrado el material genético, y con una eficiente movilidad interna, muy útil a la hora de dividirse o de cambiar de forma. Acto segundo. En un ambiente en el que el tóxico oxígeno no deja de aumentar, se incorpora un tercer miembro al consorcio. Se trata de una bacteria capaz de utilizar el oxígeno para producir energía. Es el socio ideal. La segunda fusión, tras millones de años, será visible en forma de mitocondrias, pequeños orgánulos del interior celular encargados de generar la energía necesaria para la célula animal y vegetal. Acto tercero. El último en incorporarse es justamente una bacteria del grupo causante del incremento de oxígeno en la atmósfera. Son las bacterias verdes fotosintéticas, que emplean la energía del sol para fabricar materia orgánica. La simbiosis con la gran célula aerobia será fructífera, y las recién incorporadas se transformarán, al perder la independencia, en los cloroplastos, compartimentos de las células vegetales responsables de la fotosíntesis en algas y plantas. Y así fue la prolífica historia de la sucesiva simbiosis de 4 tipos distintos de bacterias, cada una con su historia y su estrategia de vida, de cómo entablaron una larguísima relación que hoy vemos materializada en la estructura básica de los seres vivos complejos. Corrígeme, porque esta es una preocupación de nuestra audiencia. Aquí hay unos organismos fotosintéticos que son capaces de utilizar la energía del sol para producir nutrientes y vivir. Para ser más que ellos. Para ser más. Y en cambio hay otros que son incapaces de hacer esta fotosíntesis y tienen que comerse a los que saben hacerlo. Exactamente. Oye, ¿Qué tengo que corregir? Es correcto. ¿Cuándo se produce? ¿Por qué nosotros somos incapaces? No podemos. ¿En qué momento de la evolución? Es interesante que han sacado de un ratón, que es casi un hombre, desde el punto de vista del metabolismo, ratón, rata,
pero son iguales. Y se han sacado células de este ratoncito y las células se han ingerido plástidos, cloroplastos de plantas y se han puesto fotosintético. Entonces, en principio, bueno, no han sobrevivido muchos, han sobrevivido algunas semanas, me parece, y se mueren porque muchos detalles, pero ¿por qué entonces no hemos hecho eso? Bueno, porque la presión de selección por mamíferos o por animales es más o menos huir y buscar comida. Eso es toda su precedencia. Y para plantas y algas y bacterias fotosintéticas es estar allá en la luz. Entonces, si un animal empieza a estar allá en la luz, contemplando, hay algo que va a matarle, va a buscarle porque es muy buena comida. A diferencia de las plantas y muchas bacterias, el ser humano, como el resto de los animales, necesita materia orgánica para vivir. Pero esto será siempre así. ¿Podremos llegar a vivir del aire? Hace muchos años, en un planeta remoto muy parecido a la Tierra, una explosión de neutrones acabó con todo ser vivo. La radiación fue muy mortal, aniquiló plantas, animales y todo tipo de microorganismos. Solo los habitantes de una pequeña ciudad llamada Fitón se anticiparon al desastre. Se encerraron en cápsulas antirradiactivas y tras un profundo letargo lograron sobrevivir. Solos en el planeta, los fitonienses emprendieron una nueva vida. En un principio se alimentaron de las provisiones que habían conseguido salvar, aunque pronto llegó el hambre. Los científicos del lugar, que dominaban la fotosíntesis desde hacía décadas, comenzaron a producir carbohidratos y alimentaron así a la población. El hambre desapareció, pero inesperadamente una sensación de desfallecimiento invadió a los habitantes. El porqué de aquel azote de debilidad era un misterio, hasta que un día un anciano experto en química de macromoléculas halló la respuesta. Los fitonienses no estaban ingiriendo proteínas. Igual que los humanos, los organismos supervivientes de ese planeta eran incapaces de sintetizar aminoácidos y tenían que consumirlos mediante las plantas u otros animales. El anciano reveló a la ciudad que podía solucionar el problema. Antes de la hecatombe, había embotellado muestras del planeta y las había guarecido en la cápsula antirradioactiva. Según él, la salvación se encontraba en un recipiente que había etiquetado como NIF. Comenzó a trabajar noche y día en una antigua fábrica de la ciudad situada en una zona especialmente húmeda. Ordenó construir una larga chimenea que se adentraba en el cielo. Al poco tiempo, unos paquetes repletos de una pasta salían de la fábrica. El anciano los llamaba NIFO, e incorporando NIFO a la dieta de carbohidratos, los fitonienses recuperaron la vitalidad que habían perdido. Nadie sabía qué era ni dónde había salido NIFO, a pesar de los esfuerzos de muchos sabios, y el secreto se mantuvo hasta que el gran sabio anciano murió, y su testamento decía lo siguiente. Queridos amigos, no os quedéis apenados. Lo que yo he conseguido lo podéis hacer vosotros. Solo he repetido lo que los microorganismos realizaron durante miles de años. Para sintetizar proteínas es necesario fijar el nitrógeno del aire y solo los microbios guardan la receta. Un conjunto de genes conocidos bajo el nombre de NIF son los encargados de ejecutar tal tarea. Sin embargo, un inconveniente se esconde detrás de estos genes. El origen de los microbios poseedores de NIF es anterior a la oxigenación de nuestro planeta. Por eso el oxígeno, lejos de favorecer la obtención de nutrientes a partir de nitrógeno, actúa como veneno. Lo que yo he hecho es conseguir que los genes NIF sinteticen una enzima que funcione en presencia de oxígeno y así nació NIFO. Y de esta forma, aspirando aire por la chimenea de la fábrica y combinándolo con la enzima modificada, la ciudad de Fitón se mantiene viva. Y de esta manera, los habitantes de Fitón, al igual que muchas bacterias, consiguieron ser autosuficientes y lograron vivir del aire. Solo tengo
tengo su zapato. Da igual, con el nombre y apellido te damos el teléfono de tu vecino y hasta el de tu princesa. 11888. En un mundo sin vida previa. La célula, tal y como la conocemos hoy, evidentemente es una estructura muy complicada, pero podemos imaginar una célula primitiva hecha con ingredientes químicos que están presentes en nuestro universo. Hoy sabemos que algunos de los componentes de los cometas, de los meteoritos o de aquellos que se pueden derivar de reacciones que podrían estar sucediendo en la Tierra primitiva tendrían la capacidad de autoorganizarse en estructuras similares a células primitivas. Bien, esta sería una primera conclusión. Los materiales de que está formada la vida son los mismos que los materiales del mundo inerte. Y sabemos que por reacciones químicas pueden formar estructuras más complejas. Pero ¿cómo estas estructuras complejas se juntan para formar una cosa todavía mucho más compleja como una célula? El mismo proceso de autoorganización, es decir, las características de las moléculas que van a formar la primera membrana, por ejemplo, son tales que en medio acuoso, en el agua, van a formar las primeras vesículas de una manera completamente espontánea, de la misma manera que el aceite no se puede disolver en el agua y forma gotas agrupándose. Estas moléculas espontáneamente se agruparían para formar como burbujas en las que habría ya una separación entre un interior y un exterior. Me has nombrado antes la membrana que la molécula de la información, el ADN o el ARN en su momento. ¿Le dais más importancia, esto es un hecho nuevo quizás, le dais más importancia a la estructura, o sea, es decir, a la membrana, que no a la molécula que da información? Esto tiene relación con una de las grandes controversias en los estudios de origen de la vida. Para los que creen que el origen de la vida fue el origen del primer gen, del primer replicador, la célula es algo secundario, es simplemente una frontera que va a separar los replicadores, unos replicadores de otros. Mientras que los que piensan, y yo me encuentro entre ellos, que la célula y el metabolismo sería como el andamio necesario para canalizar la energía y la materia del entorno en ese proceso de autoorganización de mayor complejidad antes de llegar a esas estructuras realmente complejas que son los replicadores. Por tanto, la célula sería el verdadero origen de la vida. O sea que esta idea que teníamos de sopa prebiótica, en la que se forman las reacciones para generar moléculas complejas, ya se podría producir dentro de la célula. Quizás sería como construir primero la casa y luego los planos de esa casa. Para mí, la vida, ante todo, es generación de los propios componentes, hacer que lo extraño se convierta en propio. Y solo eso es posible si hay un metabolismo, una red metabólica que aproveche los gases atmosféricos o las moléculas que están disueltas en el mar para construir los propios componentes de la vida. Eso sería el paso inicial, lo que daría lugar a esa estructura fundamental sobre la que construir después los principios fundamentales de la evolución. No habría evolución antes de que apareciesen los replicadores, pero estas estructuras fundamentales son las necesarias para que apareciesen esos primeros replicadores. Y con todo este conocimiento, ¿creéis que tardaremos mucho a diseñar vida, a crear vida en el laboratorio? Personalmente pienso que es un objetivo a medio plazo. Hay suficiente conocimiento del funcionamiento de la vida y podemos deducir los elementos mínimos más básicos necesarios para implementar químicamente en un tubo de ensayo las propiedades fundamentales de la vida, como para tenerlo como un proyecto realista. Los biólogos en un momento dado profundizáis mucho en los orígenes químicos de la vida y en este acercamiento que decimos a los minerales. Y por otro lado, los geólogos, para quienes el planeta o los cuerpos celestes eran inertes, empiezan a decir que están como vivos, que hay unos procesos y unos... ¿Sabe? La primera persona de darse cuenta de eso, Lovelock sí, pero Lovelock no había leído Vernadsky. Es muy importante que sepamos que existe Vernadsky. Sí. Vernadsky, para él, la vida, nadie pudo explicar lo que es la vida. Entonces dijo siempre materia viva o materia vivienda, porque como nadie pudo explicar lo que era, y además dijo él que era agua animada,
todo el mundo puede reconocer la vida como agua animada. Para él dijo, independencia, la independencia es idea política, no tiene nada que ver con la ciencia, porque dijo, cualquier ser vivo independiente de la biosfera está muerto. Está muerto, está muerto. No se puede. ¿No? Sí, tenía una visión enorme. Pero si Lovelock dice que la Tierra es un ser vivo, es como habla Lovelock. Sí. Vernadsky dijo, no, la vida es una fuerza geológica. Dentro de cada célula, la cantidad de calcio y la cantidad de fosfato son grandes por razones que tienen que ver con fisiología. Y si no se controla, tenemos rocas, fosfato de calcio dentro de la célula. Por ejemplo, todos los dientes están hechos de fosfato de calcio. Entonces, él ha descubierto por qué no tenemos rocas en todas las células, por ejemplo, en la cabeza. Sí. Y la razón es porque células producen moco. Y este moco inhibe producción de rocas dentro de la célula. Y cuando sacamos este moco en una manera muy controlada, puedes hacer escalas de cálcico, dientes, muchas cosas, porque es cosa de inhibición por lo regular y sacarla inhibidor. Es impresionante, pero nos estáis dejando, Lynn, realmente sin fronteras. Sí. Y es el arte también, es el arte como se ve el arte aquí. Pensamos que el arte es algo hecho por el hombre, pero eso es tontería, una tontería enorme, porque arte empezó mucho antes, con muchos organismos tienen arte, los diseños de diatomeas, por ejemplo, increíble, sí, de radiolarios, de forminíferos, increíble. El diseño es tan bonito, tan detallado y está hecho por la célula. El arte es una parte de la vida. No es la vida mucho más amplia que la vida humana. Media Lab Madrid es un espacio donde ciencia y humanidades se funden para dejar que aflore la emergente tercera cultura. El proyecto Banquete está dedicado a reflexionar sobre la comunicación a lo largo de la evolución desde un punto de vista multidisciplinar. Biólogos, matemáticos, artistas, sociólogos y lingüistas recorren sus bases biogeofísicas desde el lenguaje de la química en las primeras conversaciones bacterianas hasta las nuevas relaciones con los sistemas tecnológicos. Y así ampliar el concepto que tenemos de comunicación, ceñido en exceso a lo verbal y lo visual. Nos dicen comunicación y pensamos palabras, lenguaje oral, quizás signos, tal vez algún sistema de comunicación animal que consideramos menos desarrollado. Luis, tenemos una visión muy antropocéntrica del mundo, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que en este proyecto Banquete y en este espacio en el que estamos ahora mismo estamos explorando. Y precisamente hemos reunido a artistas y expertos de campos muy diversos, desde la microbiología hasta las últimas tecnologías, para ver que realmente, o interrogarnos cómo desde las primeras conversaciones bacterianas desarrolladas en el lenguaje de la química hasta los actuales imaginarios que se propagan en los medios de comunicación vía satélite, internet, pues que de alguna manera esto disuelve, ¿no? O pone muy en cuestión, o pone en evidencia este antropocentrismo feroz que tenemos, ¿no? Porque esta comunicación no solo es entre semejantes, me refiero a la materia viva con la materia viva, la inerte con la inerte, las sociedades entre ellas, todo está muchísimo más relacionado de lo que nos pensamos. Bueno, yo creo que este es uno de los grandes, apasionantes campos de exploración, ¿no? Cómo establecer nuevas relaciones entre sistemas biológicos, sistemas sociales, sistemas tecnológicos y sistemas culturales, ¿no? De una manera más dinámica y más interconectada, como tú estás diciendo, ¿no? Que están en una permanente evolución y no en compartimentos estancos, ¿no? Hablamos de comunicación en la era de la información, en la supuesta era de la información, y pensamos en cacharros, en internet, en móviles, en artilugios, cuando en realidad, observándolo desde el punto de vista evolutivo,
la globalización de las comunicaciones fue inventada por las redes bacterianas hace miles de millones de años, ¿no? Entonces creo que esto pone un poco las cosas en su sitio, ¿no? O transforma o disloca la mirada y cambia la perspectiva para, de alguna manera, superar este antropocentrismo. Es una manera, ¿no? Las primeras células, las llamamos bacterias, existen todavía hoy en día y tienen la propiedad de comunicarse. Sin comunicación no hay vida y sin vida no hay comunicación. Entonces, estas bacterias empezaron a moverse para buscar alimento, por tanto tuvieron que desarrollar sistemas motores, empezaron a emitir señales que hacían que otras bacterias se dieran cuenta de lo que estaba pasando y hubo una evolución y hubo distintos grupos de bacterias que empezaron a comunicar. La comunicación es esencial para la vida. Si tenemos y avanzamos mucho más, pues tenemos toda una evolución de los seres vivos, tenemos mucho después animales y plantas, y al final tenemos primates y tenemos a la especie humana. Nuestras células se van asociando y forman un ecosistema que en un momento determinado se organizó y se forma ese ecosistema comunicándose entre las células, porque empezaron a comunicarse, es decir, en un momento determinado en nuestra ontogenia, la gestación de cada individuo, de cada persona, o sea, cuando nosotros estábamos al vientre de nuestra madre, se empiezan a desarrollar unos tejidos y no se desarrollan otros, se empiezan a formar unos órganos y no se forman otros, los órganos llegan a tener una forma determinada y no u otra, y cuando no es normal este crecimiento, es un crecimiento normal y conduce a la muerte. Esto solamente se hace por comunicación entre las células, y esto se basa en la primera comunicación que hicieron todas las poblaciones bacterianas. Hay una conexión desde el momento en que tenemos un niño delante, en el momento de que todos vosotros me estáis escuchando ahora, es la prueba inequívoca de que somos la consecuencia de la replicación ininterrumpida del DNA original desde el principio de la vida. Siempre ha habido una molécula que se ha replicado, se replicó en vuestros padres y por eso estáis aquí. Somos una unión directa con las formas más antiguas de la Tierra, que son las bacterias. La diferenciación sexual es una característica de los seres vivos complejos. Esto permite una reproducción en la que hay intercambio genético, algo que no sucede en la reproducción asexual, como en el caso de los esquejes. Los primeros organismos de la Tierra fueron las bacterias. Su principal mecanismo de reproducción fue asexual, simplemente por división. De una bacteria surgen dos, pero más adelante desarrollaron otros mecanismos que sí incluyen el intercambio de material genético entre dos bacterias. Se le llama conjugación y consiste en que una bacteria transfiere un gen a otra. Se siembra una única placa Petri con las dos cepas bacterianas, la donante y la receptora. Se pone a incubar y a los pocos días se obtiene un cultivo que pone de manifiesto que las bacterias han conjugado. ¿Cómo? Previamente a la conjugación se ha conseguido que la bacteria donante haya duplicado el material que va a transferir a la receptora. Cuando las bacterias están a punto, se aproximan y establecen una conexión, un puente de conjugación. Una vez próximas, el puente se retrae y las bacterias entran en contacto físico. Y tiene lugar el proceso de transferencia de material genético. Una conjugación bacteriana dura alrededor de 1 hora y 40 minutos, un número nada despreciable, pero que sucede con poca frecuencia. ¿Cuántos genes se suelen transferir? Desafortunadamente para nosotros, muchas veces los que otorgan resistencia a los antibióticos, genes que suman una característica a la bacteria y que no resulta justamente beneficiosa a los humanos. Oye, y en la medida en que se produce esa simbiosis, esa mezcla entre tierra y vida, entre mineral y bacteria, ¿es más fácil o más difícil definir qué es la vida? Ahora me parece que no, que definición es lo que Whitehead ha dicho, es la fallacy, ¿cómo se dice fallacy? La falacia. La falacia, en inglés es fallacio, of misplaced concreteness. Es decir, tú tienes una definición que es muy preciso, pero no tiene que ver, Sí, no tiene que ver. Entonces es eso, me parece que para tener un sentido
de qué es la vida. Necesitamos hablar, va mejorando porque por experimentos y por observaciones, etc. Cada día va mejorando nuestro concepto de la vida, pero a la vez es más amplio, es más complicado, es más extenso. Sí. ¿Y a tus nietos? Pero yo nunca diría lo que has dicho de simbiosis con rocas. Simbiosis es muy sencillo de definir, muy sencillo. Tienes seres vivos de diferentes nombres, es decir, de diferentes tipos. Y se puede identificar seres vivos de diferentes tipos. Y cuando viven en una relación física, es decir, en contacto físico, y eso es simbiosis. Nada más, es muy sencillo. Tienes ácaros aquí en las... ¿Cómo se llama? Ácaros en las cejas. Eso. Sí. Eso. Tienen un gran... Bueno, esta parte de la mano es desierto, pero debajo aquí en el axil es una selva de organismos. Y la boca tiene por lo menos 500... Más bacterias que habitantes de Nueva York. Sí, también mucho más, dicen. Muchísimo más, sí. Pero también de diferentes tipos. Entonces, en simbiosis es nada más el hecho de vivir juntos de bacterias diferentes. Pero cuando hacen fusión, organismos de diferentes tipos, y hacen nuevas células por fusión, o cuando hacen cuando llegan a hacer órganos diferentes y nuevos, eso es simbiogénesis. Y cuando se producen cambios a través del tiempo, en la evolución, tú también dices, no es tanto, que lo es, pero no es tanto una historia genética de cambios genéticos. No, son cambios genéticos, pero son cambios genéticos que resultan de interacción, fusión permanente o temporal con otros. Entonces, genes por sí mismos no son nada, son químicos. La teoría de la evolución explica los cambios en los seres vivos a lo largo del tiempo y la exuberante biodiversidad de nuestro planeta. Nadie lo pone en duda, al menos dentro de la comunidad científica, pero todavía hay discrepancias sobre cuál es el motor del cambio evolutivo. En todas las poblaciones nacen más individuos de los que pueden sobrevivir, y como no todos son iguales, sino que hay variación, solo sobreviven aquellos que están mejor adaptados al entorno. Este proceso de supervivencia diferencial es la selección natural. La cuestión es de dónde procede esta variación sobre la que actúa la selección y qué posibilita el cambio evolutivo. Hay diferentes respuestas. La corriente neodarwinista cree que las mutaciones aleatorias que se producen en el DNA basta para explicar esta variación. Sin embargo, Lynn Margulis, una de las biólogas más reputadas de la ciencia actual, no cree que sea suficiente. Y defiende que la fuente principal de la variación es la simbiogénesis, una convivencia a largo plazo entre individuos distintos que acaba con una fusión de genes. Esto genera funciones nuevas que después pasan el filtro de la selección natural. Y los microorganismos, las formas de vida que no podemos ver sin la ayuda de un microscopio, tienen un papel protagonista en estos procesos, porque son los campeones traspasando genes. Según Margulis, las mutaciones al azar pueden perfilar, optimizar funciones que ya existen, pero no generan caracteres nuevos. Explican que las jirafas tengan un cuello cada vez más largo, o que la visión de los felinos sea cada vez más aguda, pero no pueden crear la estructura del ojo. La complejidad emerge de las fusiones de microorganismos entre ellos o con células de animales o plantas. La visión clásica del árbol de la vida, donde las ramas solo se pueden bifurcar, se modifica así introduciendo la fusión de ramas. Bajo esta hipótesis, los microorganismos, que incluyen las bacterias, los protistas y los hongos microscópicos, dejan de ser esos gérmenes enojosos causantes de enfermedades y se convierten en la misteriosa fuerza creativa del cambio evolutivo. A tus nietos, después de todo eso, si un día te preguntan qué es la vida, ¿qué les vas a contar? Es materia que puede escoger. Que puede elegir. Elegir.
que puede mover, que tiene locomoción. Siempre dentro, plantas no pensamos que tienen locomoción, pero hay mucho movimiento dentro. Sí, es materia que puede cambiar su medio ambiente.